en nombre de las ediciones, agradezco que nos acompañen junto a Jorge Magasic, que nos presenta los dos últimos volúmenes de la historia de la Unidad Popular. Al decir último, no son los definitivamente últimos, ¿no? Este es un trabajo que está en proceso. Vienen otros cuantos volúmenes más, porque con estos dos textos cerramos al año 71. Por lo tanto, nos quedan 2 años de historia de la Unidad Popular en este largo relato histórico que hace Jorge en no sabemos cuántos volúmenes finalmente. Es una gran hazaña la que ha emprendido Jorge, de la que estamos súper agradecidos, por cierto. Sabemos el rigor de su trabajo, sabemos, conocemos esta pluma desde hace ya algunos años, y sabemos también la seriedad, ¿no?, con que asume cada uno de sus proyectos. En tal sentido, nos sentimos, valga la redundancia, súper honrados de ser la editorial que publique este trabajo, que es un trabajo de largo aliento, pero que es un trabajo para el presente y para el futuro, sin duda, ¿no? Por largo tiempo, la Unidad Popular fue un periodo un poco silenciado, un poco pasamos por el lado de él, tal vez producto del trauma, ¿no? Y ya era tiempo de ocuparse. Y yo creo que lo ha hecho Jorge con la dedicación y la pasión que le caracteriza. Y en ese sentido, esta es una tremenda aporte, sobre todo para las nuevas y las futuras generaciones, como decía, porque es transitar por esos 3 años, incluso antes, porque la historia él comienza a relatar esta historia un poco antes. Transitar lo que fue ese periodo, que fue un periodo único en la historia de Chile, que fue la manifestación cúlmine de la acumulación de siglos, ¿no?, de las luchas populares. Y fue así también como la interrumpieron. O sea, no fue por nada que la interrumpieron de esa manera tan brutal, y que este año conmemoramos los 50 años, ¿no?, de ese golpe civil y militar. Y bueno, en ese mismo contexto creo que es bueno estar hablando de la Unidad Popular, ¿cierto? Porque sabemos también, yo creo que sabemos bastante, quizás no lo suficiente, de lo que pasó luego del golpe en adelante, ¿no? Sin duda tenemos mucho que conocer todavía. Uno sigue escuchando historias, relatos, testimonios, y se sigue sorprendiendo, ¿no?, de la brutalidad, del horror, del odio, ¿no?, con que actuaron con la mano militar, con muchos civiles detrás de eso. Pero bueno, que sepamos lo que se logró en esos 3 años de la revolución socialista, con empanada y vino tinto, ¿no?, la vía pacífica, que sustentaba Salvador Allende y la Unidad Popular. Bueno, toda nuestra gratitud y las mejores energías a Jorge para darle continuidad a este proyecto. No voy a comentar el número 4, tenía también ahí algunos de los nombres, pero Jorge va a hacer muy bien eso en su presentación. Bueno, todas las energías para que pueda dar continuidad a este proceso, y contentos de poderlo acompañar, y contentos que ustedes nos puedan acompañar también a celebrar, ¿no?, esta historia de la Unidad Popular. Nos acompaña en la mesa Patricio López, que es quien va a comentar el libro,
Y luego todo el comentario se lo vamos a dejar, por cierto, a Jorge, que aprovechando que está aquí, que vino especialmente, ¿no?, desde Bélgica a presentar este tema. Bueno, Patricio, gracias por nuevamente acompañarnos en estas lides. Patricio es conocido por todos ustedes, es periodista, dirige la radio de la Universidad de Chile desde el 2018, donde además conduce los programas de radioanálisis y la República de la Letra. Es profesor del Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile y de la Escuela de Periodismo de la Universidad Católica de Valparaíso. Magíster en Comunicación y diplomado en Desarrollo Internacional de la Universidad de Chile. Patricio. Muchas gracias. ¿Cómo están? Me sumo, cuando digo me sumo, digo radicalmente me sumo a las palabras de Silvia. No quisiera abundar en una tarde como esta, que es una tarde en donde, como dijo Silvia, Jorge ha preparado una muy detallada presentación para ustedes, donde mi intención es que podamos concentrar las energías en eso, precisamente en nombre de lo que señala Silvia, que es que Jorge ha hecho un esfuerzo y por lo tanto yo quisiera hacer solamente algunos señalamientos de carácter general, que en algunos casos complementan o refuerzan lo que planteaba Silvia, pero decir desde el lugar que a mí me corresponde, que no es el del historiador, pero sí el de un ciudadano que nació después del año 73, que ha tenido mucho interés en aquel tiempo, pero que además se ha autoimpuesto junto con el medio al que pertenece el deber de hacer una contribución y de poder hacer una suerte de puente generacional entre la memoria y quienes vivieron aquellos acontecimientos y el tiempo nuevo y el tiempo por venir. En un día como este, por eso quiero insistir en mi condición de periodista, que es el 22 de agosto, cuando asistimos a un vergonzoso episodio en la Cámara de Diputados, donde además de la regresión autoritaria, se aprecia una enorme, y eso a mí me preocupa mucho, una enorme ignorancia en la manera en que se procesan públicamente los acontecimientos del pasado, lo cual induce a que muchas veces las personas que no vivieron esa época o que no han tenido por distintas razones la posibilidad de abundar en ella, saquen conclusiones erróneas, ¿no?, precisamente sobre la base de esa tremenda ignorancia que no me cabe duda que en muchos casos es deliberada. El esfuerzo que hace Jorge es realmente monumental. Cuando Silvia no solamente lo dijo, sino que tuvo como una actitud corporal de algo así como, pasaban muchas cosas. Es que efectivamente pasaban muchas cosas. Fíjense ustedes que aquí hay una mezcla entre la cantidad de cosas que pasaban y la acuciosidad de Jorge, porque habiendo terminado el cuarto libro, como decía Silvia, estamos recién a fines del año 71, y uno en la cabeza dice, bueno, este fue un gobierno entre el 70 y el 73, pero habiendo asumido en noviembre del 70, en realidad el año 71 recién el primer año, ¿no? Y hay dos libros previos a estos dos, ¿no? Y me parece que Jorge describe muy bien haciéndose cargo de la integralidad y de la globalidad del proceso, es decir, junto con la acuciosidad en el registro de la gran cantidad de acontecimientos que ocurrían, de la profundidad, la vastedad y de la ambición del proyecto de la Unidad Popular, que vuelvo a insistir, como alguien que nació después y aún habiendo tenido mucho interés en el proceso, me sorprendió enterarme de una serie de cosas que o no sabía, o a lo mejor supe una vez y las olvidé, sobre el vértigo, ¿no?, con que la Unidad Popular se proponía avanzar en su proyecto de transformaciones. Pero no solo por eso, sino también, como decía, por hacerse cargo de la integralidad del proceso. Hace algunas semanas entrevisté a alguien que escribió un libro que es uno de los más comentados este año sobre el periodo, que ustedes fácilmente podrán deducir quién es. Y cuando yo le preguntaba, el libro de Daniel Mansuy, ¿no?, de Allende y la Unidad Popular. Entonces, cuando yo le preguntaba a Mansuy, entre paréntesis, creo que a pesar de todo es un libro que vale la pena leer, pero bueno, habiendo dicho esto, cuando yo le preguntaba por qué en su descripción, en su predisposición crítica, y legítimamente crítica, hacia la figura de Salvador Allende y el gobierno de la Unidad Popular,
porque él no ponderaba en la envergadura que yo pensaba que correspondía el enorme peso del intento de la principal potencia del mundo por desestabilizar el gobierno popular desde muchos años antes de que el gobierno asumiera, pero además junto con estos esfuerzos monumentales nunca antes vistos de la oligarquía chilena por hacer imposible el funcionamiento de un gobierno. Él me contestó una respuesta que me pareció legítima, ¿no? Que la quiero compartir con ustedes. Él dijo: mi propósito era estudiar la figura de Allende, el liderazgo de Allende y el periodo de la Unidad Popular, y mi libro se debe leer junto con otros, y si bien es legítimo tu planteamiento, a mí me parece que hay otros libros que abordan el boicot, la desestabilización y la sedición mucho mejor que el que podría haber hecho yo. Bueno, es una respuesta legítima, pero no es lo que ocurre con el libro de Jorge. Porque Jorge sí se hace cargo de la totalidad del proceso, es decir, hay una enorme cantidad de información acumulada sobre las distintas gestiones, acciones, medidas que tomó el gobierno de Estados Unidos para desestabilizar Allende, que están a su vez concentradas en muchos otros libros, pero Jorge lo expone muy diáfanamente a través de estos dos libros que nos ha tocado leer. Y además se describe muy bien la Unidad Popular, y por eso me parecía interesante hacer el contraste con Mansuy, al mismo tiempo que describe muy bien el proceso que va experimentando la oposición y hasta donde llegamos en este año 71, muy en particular de la democracia cristiana. Y no se puede entender el giro de la democracia cristiana sin conocer la envergadura de la intervención de Estados Unidos, entre otras cosas, directamente hacia la democracia cristiana. Por lo tanto, pienso yo, volviendo a la respuesta de Mansuy, que no se pueden diseccionar estos distintos factores del proceso, ¿no? Y en eso Jorge, como historiador, pero también como narrador, opera como esos malabaristas chinos que manejan todas las variables al mismo tiempo y no se le quiebran los platos, ¿no? Quiero señalar por último que para cualquier persona, como probablemente les toca a ustedes en el tiempo que vivimos, donde hay muchos libros a disposición, muchas cosas que hacer, mucho tiempo y mucho agotamiento, es un placer leer a Jorge en su pluma, y eso es algo que yo siempre valoro mucho, ¿no? Así como Mario también, a quien le reconozco la misma cualidad, Mario Amorós, leer este libro y estos dos libros ha sido un agrado. Jorge escribe muy bien, explica muy bien, es muy didáctico, es un muy buen escritor, ¿no? Aparte de ser un muy buen historiador. Finalizo diciendo que en mi infinita ignorancia, no lo digo como autoflagelante, sino porque todos somos infinitamente ignorantes, ¿no? Me parece que incluso es imposible, salvo algunos casos excepcionales, que alguien pueda haber llegado a leer todo lo que se ha escrito sobre la Unidad Popular. Me parece que Jorge se erige como uno de los grandes historiadores de la Unidad Popular, uno de los más completos, uno de los más detallados, y uno de los que por lo tanto resulta imprescindible leer. Finalizo con esto. Mañana tengo clases con mis estudiantes de periodismo y les voy a sugerir que lean este libro para que se dejen llevar más por estas narraciones históricas y no tanto por estas verdades simplificadas e ignorantes que a veces se despliegan en el campo donde se desarrolla nuestra a veces tan criticada profesión. Dicho lo dicho, no quiero extenderme más porque vinimos a escuchar a Jorge y dediquémonos a eso. Muchas gracias. Una magna obra, la de Jorge, y yo creo que hace bien la tarea del historiador, o sea, en cuerpo y alma, ¿no? Porque lo que tú comentabas, ¿no? del libro de aquel historiador que hace la historia de Salvador Allende, no solo disecciona la historia, sino que al diseccionar descontextualiza, y al descontextualizar cercena, no un tema de que hay otros que han tratado el tema, sino que simplemente le da poca importancia a ese tema, que tiene trascendental importancia, digamos. Y en ese sentido, la contribución de Jorge se agiganta mucho más, yo creo, ¿no? En cuanto al oficio de historiador y en cuanto al relato, no solo de Allende, sino que Allende y su contexto, la Unidad Popular y su contexto nacional e internacional.
También hay otro libro que prontamente van a ser invitados a su presentación, que complementa de alguna manera, y quizá es una lectura más breve, más rápida, si se quiere, que se titula Pagaré con mi vida la lealtad del pueblo, ¿no? Es de Gonzalo Marner, y de alguna manera también sale al camino, ¿no? Sin ser historiador, sale al camino a poder hacer un relato de esta historia de manera mucho más íntegra, ¿no? Sin mañas descontextualizadoras, ¿no? Entonces sale al paso de esta historia que recién se comentaba. Bueno, sin más, voy a dejar a Jorge Magasi con la presentación de estos dos últimos volúmenes de la historia de la Unidad Popular, volumen 3 y 4. Jorge. Quizás una de las principales motivaciones, quiero hablar de eso, de emprender esta larga historia que significa varios años de trabajo, es que fue una experiencia única, muy particular, pero es quizás el único proceso socialista del siglo XX que puede ser referente de otros procesos de transformación social del siglo XXI. Pese a que fue corto, un poco menos de 3 años, el contenido es muy grande. Entonces, en el fondo, se trataba de proyectar de forma completa esa historia. Existen, que Franco Dicho lo contó, más de como 250 libros sobre la Unidad Popular, pero yo no conozco hasta ahora una historia sistemática, escrita con métodos de historiador, y ese era el objetivo de este trabajo. Y también un segundo motivo, se habla mucho del golpe de Estado. Por ahí va a portada, tengo unos amigos franceses que escribieron una excelente novela que está abajo también del blog, El tiempo de los humildes, pero decían, cada vez que le ponían un micrófono al chileno en la presión, decían, yo para el golpe, etcétera, y le contaban cómo vivieron el día del golpe, se escondieron. Pero yo decía, pero yo quiero saber qué pasó antes. Y eso era difícil, sacar esa información. O sea, el golpe fue un trauma muy grande, las atrocidades que siguieron después también, y por supuesto que había que denunciarlas, yo lo hice muchas veces y lo voy a seguir haciendo si es necesario, pero creo que eso le proyectó una cierta sombra a las realizaciones de la Unidad Popular. Y era el momento de destacar lo que se hizo antes del golpe de Estado y darle un lugar significativo a eso. Eso, como Silvia lo dijo, efectivamente esa foto me pareció muy reveladora, o sea, es el guanaco repartiendo agua, no era la que estaba, van a ver también la que había pensado, pero es más o menos la misma. Y puede pasar diapositivamente. Entonces, recordando efectivamente lo que voy a presentar ahora es el volumen 3 y 4, pero estos inician 2 volúmenes anteriores que se pueden resumir ahí. El primero, y por eso que hay una locomotora en la portada, es para indicar que es un proceso en marcha, que tomó 20 años en concretarse. Cómo se consolidó la unidad de la izquierda, el FRAP, después la Unidad Popular, los programas que se elaboraron, los proyectos en contra, el proyecto de Frey, la Revolución en Libertad, para hacer una vitrina alternativa a la Revolución Cubana, en fin. Todo eso está en el primer volumen, la democracia cristiana y sus divisiones, y un elemento importante, porque en los últimos días se ha hablado de Jarpa, también la transformación de la derecha. Hasta los años 65 había un gran venían disminuyendo, pero el Partido Liberal y el Partido Conservador no eran golpistas en esa época, pero se fusionan en un partido nacional al que lleva un tercer componente, Acción Nacional, que sí eran fascistas ibéricos, Franco y Oliveira Salazar, que eran sobre todo Oliveira Salazar, y Jarpa viene de ahí. Y ellos, pese a ser pequeños, controlan el Partido Nacional, porque Prat y otros, y a partir de entonces la derecha comienza a mirar hacia los cuarteles. La idea del golpe comienza a gestarse muy paralela al nacimiento del Partido Nacional. Bueno, ese es el primer libro. Y el segundo, como ya lo dijo, son los 60 días que hubo 3 complots. Es impresionante, yo no sabía que Estados Unidos había intervenido, como lo sabemos, pero después de leer los documentos desclasificados, yo no sabía que era tanto. O sea, Corry, el embajador de Estados Unidos, el virrey, y había alrededor de él un centro que no solo, escuché algunas intervenciones en la mañana decir un centro de extrema derecha, no, era más que eso. Era gran parte de la derecha, casi toda, y gran parte de la democracia cristiana, incluyendo al presidente de la República, que estaban coordinados por Corry para impedir que Allende fuera presidente, por todos los medios. O sea, estaban por la lucha armada.
Pese a que ellos, claro, ellos no iban a empuñar las armas, eran otros, pero estaban induciendo a otros a empuñar las armas. Bueno, hubo 3 intentos de golpe, están relatados ahí, la negociación con la democracia cristiana, el Estatuto de Garantías Constitucionales, y llegamos al gobierno de Allende. El proyecto de la izquierda, largo, pero se puede resumir yo creo que en esas 3 ideas. El diagnóstico decía, los problemas de Chile, o los grandes problemas de Chile son 3. El cobre es explotado por corporaciones extranjeras que dejan muy poco en el país, por lo tanto hay que nacionalizarlo, igual que el carbón, el hierro, el salitre y otras empresas. El latifundio, y tomando los criterios de la reforma agraria de Frey, habían 5.800 latifundios de más de 80 hectáreas de riego básico, o sea, expropiables, es un obstáculo mayor al desarrollo del país, porque son, desde el punto de vista social, extremadamente injustos. El campesinado vivía en la miseria, pero además eran muy poco productivos. Chile tenía que comprar cada vez más alimentos que se podían producir en el país porque el latifundio no los producía, por lo tanto, reforma agraria. Y el tercer argumento era que Chile eran unos 10 millones de personas en 1970, pero de esos consumían los productos de la industria chilena más o menos la mitad. La otra mitad sobrevivía, compraba alimentos, pero no consumía los productos de la industria. Entonces había que buscar la forma de aumentar la producción de la industria y hacer consumir a esa mitad que no consumía, y eso era el proyecto de área de propiedad social. Yo diría que esas eran las 3 ideas motores que estuvieron presentes en el año 58, 64 y 70. Allende llega al gobierno, habíamos llegado ahí, y Silvia resumió algunas de estas medidas, pero que son interesantes. En la otra foto del guanaco repartiendo agua en la Pincoya. Primero hubo un indulto. Yo sé que eso puede tener algunos nexos con la actualidad. Habían unos 50 militantes, principalmente del MIR, pero también del MRO, 5 de la VOZ, algunos socialistas, que estaban presos, condenados, presos en proceso, no condenados, o en la clandestinidad. Eran esas 3 categorías. Y Allende dijo, primero se desistió de la aplicación de la Ley de Seguridad Interior del Estado. Bajaron a 43. Y de esos 43 firmó el decreto de indulto. La derecha, con un escándalo, no puede haber indulto antes de la condena. Y acusaron constitucionalmente al ministro de Justicia, con Lisandro Cruz Ponce, que era de la... Pero la respuesta fue, se encontró jurisprudencia que habían indultos en los años 40, antes de la condena. Entonces sí, se había aplicado el indulto, que tiene una finalidad, la paz social. Bueno, la paga máxima de la función pública eran 20 vitales, y nadie, ni el presidente se fijó eso, los ministros ganaban lo mismo, los diputados y senadores, los directores de las grandes empresas públicas, y nadie podía ganar más de 20 vitales, corresponde más o menos al mínimo actual. Un poquitito menos del mínimo, por esos criterios. O sea, multiplíquenlo por 20 el mínimo actual, y eso era lo que se podía ganar, y nadie podía ganar más que eso. No se colocaron los retratos del presidente en las administraciones públicas, es el único presidente que ha hecho eso. Todos los otros han colocado su retrato diciendo esto es un gasto inútil, ¿no? Se disolvió el grupo móvil, como vimos, y se dio la orden de no disparar. Fue interesante porque Allende reunió a más o menos 500 oficiales de Santiago, les dio una conferencia, y el director de Carabineros dijo, muchas gracias presidente, me evitó 20 circulares, diciendo claro que solamente se podía hacer uso del arma de fuego en caso de necesidad absoluta. Simbólico, el auto de la presidencia fue el Fiat 125, que era un auto chico. O sea, Allende siempre anduvo con las rodillas tocando el asiento delantero, pero era montado en Chile, entonces era una forma de fomentar la industria nacional. Hubo gestos de descentralización, el Poder Ejecutivo se instaló 2 meses en Valparaíso, el Ministerio de Agricultura en Temuco y otro, después estuvo en Antofagasta y en Concepción. Y, como se dijo, se modificaron las prioridades de la construcción del metro, pero les puedo contar la anécdota, fue el ministro Barraza, el ministro comunista, que es una persona de edad ya, pero dijo, muéstrame el plano del metro. Y después, muéstrame el lugar de Santiago donde hay más concentración de automóviles. Por supuesto, la Providencia de la Conde. Entonces, le estamos haciendo el metro lo que tiene más automóviles. Entonces, no, llegamos hasta la Plaza Italia y priorizamos la línea de norte a sur. Y la primera gran medida fue lo que se llamó la redistribución del ingreso, que consistió en el aumento del salario. La inflación en el año 70 fue de 35%.
El año 71, Salcito Sodas, fue el 21%, el año 72, 163, y el año 73, hasta agosto, 150. Esas fueron las cifras de inflación. Entonces, toda la función pública y el privado seguían, esto recibió el 35% que correspondía a la inflación. Pero los que ganaban un vital o menos recibieron 45%. Y los que ganaban entre 1 y 2 vitales, 38%, o sea, un poco más, 1 a 1. Y además, hubo un aumento en el libro, están los detalles, pero considerable de las asignaciones familiares y otros beneficios. Entonces, citando a Américo Zorrilla, que era el ministro de Hacienda, del primer ministro de Hacienda, en el fondo decía, un trabajador casado con 3 hijos, sus ingresos pasaron en enero de 1971 de 540 a 960, contando todos los aumentos que vengo de citar. Y era considerable. O sea, después de eso había posibilidad de consumir. Mucha gente compró por primera vez cosas que no habían llegado a los hogares populares. Además, se integró a la jubilación a 900 personas que no la tenían. Son todo eso, pepineros, pescadores, etc. Incluso sacerdotes y monjas, y ministros de todo. Y entraron por primera vez a los hogares populares, todo eso, con shows de sábanas, refrigeradores, en fin. Las cocinas, porque la cocina en ese tiempo era la cocina parafina, que era muy peligrosa, provocó mucho incendio. Fue reemplazada la mayoría de las veces por cocinas a gas. Hubo proyectos de tribunales vecinales, que el Mercurio y la democracia cristiana le pusieron tribunales populares, que no pasó, pero consistía en crear una justicia próxima vecinal y crear un ministerio del mar, que era la transformación del ministerio de tierra y colonización, que no hacía gran cosa. O sea, no se sumaba uno, sino que se transformaba uno que existía, y un ministerio de protección de la familia, que después movimientos feministas quisieron que se llamara el Ministerio de la Mujer, pero no prosperaron ni uno ni otro, no pudo pasar esa ley. Y las grandes medidas son las medidas de ese año, el medio litro de leche que comienza a aplicarse desde enero del 71. En ese tiempo, de los 10 millones de chilenos, 3,8 eran niños menores de 15 años. Ellos, más las mujeres embarazadas y las mujeres que daban de mamar, beneficiaban de este medio litro de leche, lo que implicó la compra de 48.000 toneladas de leche anuales. La producción chilena produjo una muy pequeña parte de eso, y esa leche hubo que comprarla. Se compró en Nueva Zelanda, Australia, Holanda, un poco en Bélgica, en varios países, y se consiguió distribuirla en todas partes, por la Junta de Auxilio, por la IBECA en las escuelas y en los consultorios del Servicio Nacional de Salud para los menores. Con una política que si una familia no se presentaba, se la iba a buscar, y realmente se cubrió a 99, algo por ciento, o sea, fue una distribución prácticamente total. La mortalidad infantil, que era alta, en Chile la mortalidad infantil al comienzo era de un poco más de 70 por 1000, bajó inmediatamente a 60 por 1000 el primer año, pero según las estadísticas de los hospitales, gracias a este medio litro de leche. Además, en Italia, por ejemplo, pidieron solamente con la mitad de grasa para evitar todos los problemas que puede traer la grasa. Bueno, la otra historia fue Quimantú, que también fue una aventura impresionante, que no estaba prevista en realidad en el programa, porque aconteció una oportunidad. La gran editorial chilena, Zigzag, cuyos directivos eran próximos a la democracia cristiana, estaba quebrada. Estaba atrasada con los pagos, estaba atrasada con una serie de cosas, y finalmente son ellos que le piden al gobierno que la compre. En realidad que asuma la deuda, se pagó poco por eso. Y el gobierno acepta esta oportunidad, pero diciendo, esto va a ser una empresa pública, pero no va a depender del Ministerio de Economía, como las otras empresas, va a ser una sociedad autónoma porque produce ideas. Entonces tiene que tener una libertad de creación. Y se aplicó la política en ese tiempo en Quimantú, en Zigzag, deben haber trabajado unas 900 personas, aumentó el personal a 1500, pero con el objetivo de producir libros en tirajes de 50.000 ejemplares, a veces 100.000 ejemplares, cuando Zigzag eran 4.000, eran cosas de esa especie. Y distribuyendo en los kioscos, porque en esa época en Chile habían unas 100 librerías, no era más que eso, que estaban
en los barrios que hay librerías, entonces no hay librerías en los barrios populares, pero sí hay kioscos. Entonces se llegó a un arreglo con los kiosqueros para que Kimantú fuera vendido a precios muy democráticos en los kioscos, y por primera vez el libro entra a muchos hogares populares. Hubo 10 colecciones, en el libro están detalladas, con los objetivos de las principales y varias revistas. Ella, por ejemplo, el gran éxito fue la revista femenina Paloma, que apareció en el año 72. Esos son algunos de los referentes en el libro de Eduardo Novoa, La batalla por el cobre, que es lo mejor que hay sobre la nacionalización. Los que se interesen en eso, es una lectura indispensable. Editado el año 72 por Kimantú. La reforma agraria, y el otro punto. En este caso sí es cierto, no es cierto en el caso del cobre, pero que Allende continuó lo que ya se había iniciado en el gobierno demócrata cristiano. La ley fue votada en el año 67. Desde el 67 hasta el final de su gobierno, el gobierno de Frei expropió 1.400 fondos, latifundios. Ahí está la superficie expropiada. Bueno, y el resto, y Allende en resumen hace todo el resto. O sea, de la reforma agraria se puede decir que Frei hizo 1/3 y Allende hizo 2/3 desde el punto de vista de expropiaciones. Pero con algunos agregados, se puede decir. Porque ya el 70-71 se habían manifestado algunos problemas en la reforma agraria. La reforma agraria beneficiaba a los inquilinos que vivían en el fondo, pero no a los trabajadores del fondo que vivían fuera, que se llamaban afuerinos o voluntarios. Y solamente podían participar en la asamblea los jefes de familia, y nadie más, ni los hijos mayores, ni las mujeres, en fin. Y eran todos pagados igual por la cola. Incluso en esto el gobierno de Allende introdujo un criterio que se podría decir liberal. Entonces, el proyecto fue de crear en algunos casos, no asentamientos que eran cooperativas, sino que centros de reforma agraria, donde en estos centros podían participar todos los mayores de 16 años, incluyendo hijos, mujeres, en fin, todos los trabajadores del predio, no solo los que vivían ahí, sino que los que venían a trabajar. Y además la asamblea podía discutir criterios de remuneración, de manera que si alguien trabajaba más, pudiera ser mejor remunerado. Se introdujo esa idea en la reforma agraria, con una gran oposición, vamos a ver, de la democracia cristiana, que decía que ser una hacienda estatal. Y además se confrontó el problema mapuche. La reforma agraria de Frei, si se puede resumir así, fue de Santiago a Talca. Prácticamente no hay expropiaciones más al sur. Lo que era importante, lo que era de gran importancia, pero fue sobre todo en la zona de Linares, en esa zona. Pero Allende asume el problema mapuche, donde hay una ola de tomas, por un problema de tipo campesino, pero también por un problema de tipo identitario. Y la manera de resolverlo fue expropiando los fondos y haciendo corresponder el asentamiento con comunidades mapuches. Y ese problema estaba prácticamente resuelto, fue la contrarreforma agraria de después que creó el problema actual. Se crearon 2 centros de capacitación, o sea, hubo un progreso importante en ese terreno. Bueno, en el libro hay mucho más detalles, pero enuncio el problema. Por supuesto que hubo una campaña contra la reforma agraria, encontré esos 3 ejemplos. La tesis de la derecha es que habían guerrillas. Hubo varios cientos de tomas de fondos. Hubo algunos casos de violencia, que los cito en el libro, pero en realidad son pocos para la intensidad del proceso y las injusticias que existían en el campo. Por ejemplo, cito a Churchill en una de las citas donde decía, mire la reforma agraria de México, de la de Bolivia, otra incluso fue la de Cuba. Finalmente la carga de violencia en Chile es mucho menor. Hay algunos casos, y la violencia vino generalmente de guardias blancas, de patrones. Bueno, ocupaciones, guerrillas, guerrilleros de la frontera, digamos, se creó un clima de terror diciendo que habían guerrillas en el sur. Nunca hubo guerrillas, o algo que se pareciera a guerrillas en el año 71, que habían ocupaciones de tierra para pedir la aplicación de la ley de reforma agraria. El área social, que existía este proyecto de crear un conjunto que la Unidad Popular, voy a hablar de eso después, no limitó exactamente, delimitó el número de empresas que debían formar parte del área de propiedad social. Pero se hablaba de 100, 150, siempre se manejaron cifras de esa índole, que tenían que ser un conjunto gobernado de manera coherente
y como no podía haber una ley, se encontraron los que el Mercurio va a llamar más tarde los resquicios legales, pero que eran mecanismos legales que permitían expropiaciones. Pero se usaron poco. El decreto ley 520, que muchos dicen fue de la República Socialista, en realidad no fue de Marmaduke Grover, fue de Carlos Dávila, que derrocó a Marmaduke Grover, pero fue durante el gobierno de Dávila que se dictó ese decreto, que fue encontrado por alguien de Dirinco y fue decirle, mire, existe esto, está vigente, en fin. Lo habían transformado en otra cosa, permitía entonces la requisición y designar un interventor de las empresas cuando había problemas de producción. Se aplica la primera vez en Bellavista Tomé, de urgencia, porque eso fue en diciembre del 70, su propietario, don Teófilo Yarur, estaba sacando la plata a Uruguay, como gastos de representación, pero eran gastos muy caudalosos, y resulta que en el fondo estaba haciendo la empresa, entonces era una urgencia, era una empresa donde trabajaban 1.500 o claro, una cosa mayor. Entonces la aplicaron de urgencia y pasó la aplicación de ese decreto. Después hubo algunas urgencias, pero la primera importante fue Yarur. Bueno, en el libro cuento la historia de don Juan Yarur, que nació en Belén en 1886, cuando el Imperio Otomano reclutó para las guerras balcánicas, se arrancó primero a Bolivia, después en Chile, estuvo en Perú, en fin. Toda esa historia está contada, es una historia muy interesante del personaje. Pero, por supuesto que en su empresa no se admitían sindicatos, y cuando se intentó hacer un sindicato en los años 50, y el ministro del Trabajo era Clodomiro Almeida, dijo, sí, tienen derecho. Yarur llamó a su amigo el presidente Carlos Ibáñez y le dijo, oye, tu ministro me está molestando, y Clodomiro Almeida dejó de ser ministro. O sea, ese era, financió muchas campañas electorales, o sea, y finalmente se consigue la toma, y yo diría que eso marca el inicio de una gran movilización de trabajadores que está muy bien relatada en el libro Los Tejedores de la Revolución de Peter Wynne, que es la principal fuente que tengo en esto, la primera gran toma que marca el inicio del área de propiedad social. En ese tiempo también se lanza la consigna de batalla de la producción. Para poder responder a esta nueva demanda popular se necesita más producción, que funcionó. En las textiles en Yarur la producción aumentó del orden del 20%, y prácticamente la producción industrial en Chile el año 71 aumentó de 14%. O sea, esa consigna, con mucho trabajo voluntario, y en alguna foto de la revista Mayoría, que fue una revista que mantuvo, que existió solo el año 71. Muy difícil de conseguir en la Biblioteca Nacional, pero esa es otra historia. Por supuesto, la gran medida fue la nacionalización del cobre. Y esa cifra la puse ahí, no sé si aún está, pero visité el sitio de Codelco, y decían que desde el 71 hasta el año 2020, las 5 minas nacionalizadas ingresaron a Chile 115.000 millones de dólares, o sea, es algo colosal, enorme. Imagínense Chile sin eso, sería un país mucho más empobrecido. De hecho, esto hace de la nacionalización la medida económica más importante del siglo XX, por el aporte en dinero que hizo. Y en el libro insisto mucho, porque yo pienso que en esto hay una construcción, un relato histórico que no es exacto. Si ustedes van a Wikipedia y ponen nacionalización, dice que Allende continuó la chilenización de Frei y hay otro. No, fue una ruptura. La chilenización estaba hecha para evitar la nacionalización, eran contratos leyes. Y para poder nacionalizar hubo que hacer una reforma constitucional, porque había que deshacer esos contratos leyes. Cito Eduardo Noboa. Entonces, yo creo que eso es una construcción que se ha hecho ahora por razones políticas, pero si uno indaga lo que pasó, no fue una continuación, fue una ruptura. Sí hubo continuación en la reforma agraria y en el otro, pero no en la nacionalización del cobre. La política internacional también es interesante, porque hasta el año 70 Chile estaba, con algunos matices, estaba alineado con uno de los bloques de la Guerra Fría, de Estados Unidos, sobre todo sobre el punto de vista militar. En la Fuerza Armada, y generalmente el voto era por Estados Unidos, con cierta. Frei había abierto relaciones con la Unión Soviética, y Máximo Pacheco fue el primer embajador, porque eso ya era tolerado en un momento de detente, ¿sí? Donde la Guerra Fría se calmó un poco y eso era aceptado. Pero no había relaciones con Cuba, con China y con otros países.
Entonces, la política del gobierno de Allende es el pluralismo en relaciones internacionales, que es muy interesante. Chile, se propone tener relaciones con todos los países del mundo, sea cual sea su régimen político interno. Lo que implicó abrir relaciones con 21 países que no existían. Cuba el primero, China, la República Democrática Alemana, pero también países como Nigeria, algunos países africanos con los que no existían relaciones. Y hubo buenas relaciones con países de signo político adverso. Voy a hablar de Argentina, pero por ejemplo en el año 71, LAN Chile inauguró la ruta Frankfurt, Madrid, La Habana, Lima, Santiago. Y Madrid era Franco. Y sin embargo, las relaciones con Franco fueron iba a Madrid, La Habana, y no hubo problemas en hacer eso. También en Argentina había una dictadura del general Lanús, que estaba en una apertura, pero era una dictadura de derecha, pero hubo buenas relaciones de Chile con Argentina. Y también lo que puedo afirmar, documentos en mano, sobre todo gracias a lo que mandó Bolivia en el último pleito de La Haya, donde hay una documentación muy completa, es que sí, Chile consideró, o sea, quiso restablecer relaciones diplomáticas con Bolivia, aceptando discutir de la demanda marítima boliviana. Porque hay algunos dirigentes del gobierno de la Unidad Popular que decían que no, que Allende solo quería el respeto a los tratados. Bueno, el primero que me lo dijo fue Bolodia Tey, que lo tengo grabado, porque él fue como emisario a La Paz a hablar con Juan José Torres, y le plantearon esto: sí queremos restablecer, pero queremos salir al mar. Le pregunta a Allende, ¿podemos hablar de esto? Sí. Y después una conferencia de la OEA en Costa Rica, donde Clodomiro Almeida, ministro de Relaciones, habla con los bolivianos, y desafortunadamente, es una historia, esto se tenía que anunciar, se demoró demasiado, porque estaba todo listo, ya los acuerdos estaban en abril, pero en hacer los memorándums, que lo hicieron los bolivianos, tardaron. Esto se iba a anunciar en agosto, y el golpe contra Juan José Torres fue el 19-20 de agosto del 71. El 23 Allende partió de gira, en este orden, a Ecuador, Colombia, Perú. Pero en Arica iba a anunciar el restablecimiento con Bolivia, estaba todo listo para que esto ocurriera. Y 3 días antes aconteció el día del golpe de Estado en Bolivia. Si los bolivianos se hubieran demorado un poco menos en preparar los memorandos y los papeles, y este anuncio se hubiese podido hacer antes, la historia habría, en ese plano, por lo menos habría podido tomar quizás otro curso. Bueno, Chile entra en el movimiento de los países no alineados y promueve mucho el Pacto Andino, con Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, más tarde con Venezuela, donde hay 3 elementos de la política internacional que son esos. O sea, en los 5 países del Pacto Andino se ponen de acuerdo que las empresas extranjeras en un plazo de 15 años deben vender 51% de sus acciones inversionistas nacionales, que pueden ser privados o públicos. O sea, se tienen que transformar en empresas mixtas. No admite que las empresas extranjeras compren la venta de empresas que existen a capitales extranjeros. O sea, si hay una inversión, la inversión tiene que crear. Porque si compran algo que existe, aparece como inversión, pero en realidad eso no tiene mayor impacto, y limita al 14% anual el monto del capital inicial que se puede repatriar, llevar al extranjero y no mantener. Y además, pese a tener buenas relaciones con los países vecinos, de color político diferente, Argentina sobre todo y Brasil, llegan muchos exilados a la época. Eso soy un grupo de brasileños que llegaron en enero al aeropuerto, que fueron en realidad canjeados por un embajador secuestrado en Brasil, pero llegaron a pedido del gobierno de Brasil. Ustedes pueden recibirlo, al final le aceptaron 70 exilados brasileños. Y realmente en Chile pasaron unos 2.000 uruguayos y unos 2.000 brasileños, y había una gran cantidad de extranjeros curiosos en el buen sentido de la palabra, o sea, que querían conocer la experiencia. En abril del 71, la izquierda obtiene 50,3% en las elecciones municipales. Fue una mala suerte del gobierno de Allende que no fueran parlamentarias esas elecciones, sino que fueron solamente parlamentarias. Porque Frei tuvo elecciones parlamentarias en el 65, ganó el 64, tuvo el 65, y la democracia cristiana con 42% quedó mayoritaria en la Cámara de Diputados. Ese fue el resultado en detalle. Les muestro esta cifra porque hay historiadores conservadores que la manipulan para hacer bajarlo abajo del 50%.
Pero ¿qué es lo que hacen? Suman esos 37.000 blancos y nulos a los votos de la oposición, lo que es incoherente, o sea, no es correcto hacerlo de esa forma. Pero ellos que manipulen ese sistema. Y entramos a otro problema que es una de las cuestiones fundamentales del libro, porque yo he escrito realizaciones, pero en la Unidad Popular también hay discusiones, dudas y posiblemente errores, que no hay que esconderlos y hay que relatarlos. Y el principal debate en la Unidad Popular era si se debía convocar un plebiscito. Ahora, recuerdo el contexto. Durante el gobierno de Frei fue aprobada una reforma constitucional que entró en vigencia el día que Allende asumió la presidencia. Y se agregó a la Constitución el artículo 109, que lo puse abajo. En el fondo, el presidente puede convocar un plebiscito en caso de que se rechace un proyecto de reforma constitucional. Ese es el libro, total o parcialmente. Entonces existía ese mecanismo que en realidad nunca fue utilizado, pero hubo muchos debates sobre la utilización o no. El que va más lejos en eso es Joan Garcés, pero busqué corroborarlo con otras fuentes. Y hubo 4 debates sobre si se debía convocar un referéndum o no. Y en esto me refiero a una idea que es importante porque, bueno, yo también soy un muchacho obediente con el presidente de la República y hice caso y leí a Daniel Mansuri. A Garcés lo había leído hace mucho antes. Y una de las cosas que dice es que Allende, para ser candidato, tuvo que aceptar que el Comité Político de la Unidad Popular mandara. Y eso no es así. No entiende una tradición de la izquierda chilena. El problema de la izquierda chilena había, un ministro atrás que era González Videla. Hubo un presidente que traicionó. Entonces, en la cultura de la izquierda, si había nuevamente un presidente, este presidente tenía que estar sometido al control de los partidos. Y en el fondo a esa idea adhería toda la Unidad Popular, y no era que Allende para ser candidato negoció eso. Cualquiera que hubiese sido el candidato estaba sometido a esa condición que formaba parte del universo cultural de la izquierda chilena. Entonces es cierto, en Chile, ¿quién tomaba las decisiones? Era el comité político, que eran los jefes de partido de la Unidad Popular, que se reunían, aunque Allende se dejó algunos terrenos propios, en parte las relaciones internacionales y en buena parte las relaciones con las Fuerzas Armadas. Que se dijeron, este es terreno mío, pero los otros terrenos, ¿quién tomaba las decisiones efectivamente? Era el comité político de la Unidad Popular. Y ese Allende le propone al comité político, poco antes de entrar en función, estamos en octubre del 70, le dicen, convoquemos un referéndum inmediatamente sobre lo esencial. ¿Y qué es lo esencial? La nacionalización del cobre, el área de propiedad social, y hay una transgresión al programa de la Unidad Popular. No era la Cámara Única, como decía el programa de la Unidad Popular, pero la posibilidad de disolver las cámaras una vez en el mandato, como existe en Francia, y como lo había propuesto Frei Montalva un poco antes. Pero finalmente la Unidad Popular le dice, mire, no, ganamos con 36%, sin duda vamos a aumentar un poco, pero no hay no hay seguridad de ganar el plebiscito, esperemos las elecciones municipales. Vienen las elecciones municipales y se produce la misma discusión diciendo, bueno, ahora somos mayoría. Y a partir de entonces el Partido Socialista está a favor, pero el Partido Comunista está en contra. En algún momento fue Milla que dijo, no, perdimos de aquí a tiempo. O sea, el Partido Comunista desconfiaba de ese resultado, el Partido Socialista pensaba que esto iba a llevar a transformaciones radicales, y así pasó en abril y no hay acuerdo. Más o menos Luis Corbalán lo reconoce brevemente en su memoria, pero lo reconoce. Hay testimonios de Garcés y encontró otras fuentes que están en el libro. En julio se da una oportunidad mayor, porque ustedes saben, el 11 de julio, el Día de la Unidad Nacional, fue cuando el Congreso Pleno aprobó por unanimidad la nacionalización del cobre, aunque por unanimidad, pero algunos no asistieron. Y ahí ella dice, en realidad esa nacionalización, el proyecto no fue tal cual fue presentado. El proyecto decía, se nacionalizan los bienes necesarios para producir el cobre. La democracia cristiana dijimos, no votamos eso, queremos que reconozcan nuestra chilenización. Entonces al final quedaron en que se nacionalizan las compañías, que eran las sociedades mixtas necesarias para producir el cobre, que es una forma de reconocerlas. Pero ese reconocimiento costaba muy, muy caro, exactamente $700 millones
porque reconocía la deuda de las compañías implícitamente. Y con eso Chile se echó encima una deuda de 700 millones de dólares, lo que es una suma colosal. Entonces Allende le dice al Comité Político de la Unidad Popular: yo puedo vetar esto, y convocar el referéndum, y era él que redactaba, o sea, podía poner todas las preguntas, en un momento que están en mayoría. Yo diría que fue probablemente la oportunidad perdida, porque bueno, no puede saber qué hubiese pasado si se hubiese convocado el referéndum, pero lo que sí se sabe es que la izquierda tuvo 50,03%, muy poco antes, o sea que era mayoritaria. Y sin embargo no pasó. Y resumo, va a haber la misma discusión en agosto y la misma discusión en septiembre. Y van a haber, de nuevo, el año 72 dos veces, y el año 73, ese referéndum que quería convocar a Allende, en realidad como la sexta vez que lo proponía, no es el primero. Eso es los debates. Y su proyecto que he puesto en el primer mensaje, donde finalmente dice que estamos en el segundo modelo de transición a una sociedad socialista, edificada según un modelo democrático, pluralista y libertario. Quiero referirme porque he visto recientemente críticas. El año 74 apareció el libro de Genaro Arriagada, de la vía chilena a la vía insurreccional. Yo creo que no lo difunden porque tuvo una caída muy grande. Dice que la vía insurreccional era los marinos, por eso que me interesa el tema, pero era otro que no es en la ciudad de San Antonio, el centro de alumnos, el centro de madres, una serie de organizaciones populares, le mandaron una carta al ministro de Defensa pidiéndole que destituyera al coronel del regimiento Tejas Verde por una serie de tropelías. Había expulsado a gente, y ese coronel era Manuel Contreras. Y según Genaro Arriagada, eso manifiesta que la Unidad Popular estaba alzada contra el en el 74 no se sabía quién era. Y yo creo que por eso no lo han vuelto a difundir, porque en el fondo asumió la defensa de Manuel Contreras. Pero el libro no es malo. Yo diría que de los libros de derecha, de los primeros tiempos, es probablemente el que tiene más argumentos y más datos. Y una de las cosas que dice es que después de eso sí, el discurso de Allende plantea la vía chilena, pero después cayó en el olvido. Y no, vamos a ver que hay un proyecto de reforma constitucional presentado el 10 de noviembre y después hay un proyecto de constitución presentado en octubre. O sea, hay un intento de institucionalizar. Supuesto que hay varios capítulos, y leí detenidamente los documentos desclasificados, que son impresionantes, donde está la ayuda a la organización, y esto va a introducir la otra gran cuestión, que es la evolución, la mutación acelerada de la democracia cristiana. Todo eso son los montos que el Covert Action in Chile dice que la CIA introdujo. Exactamente, todo eso está documentado. Así como la política de boicot, de privar préstamos, pero sobre todo financiar la oposición. Entonces, ¿puedes pasar al siguiente? Yo diría que el otro elemento, así como las realizaciones, es la mutación acelerada de la democracia cristiana. Antes de comenzar el trabajo, yo pensaba que unos 6 meses de buen entendimiento entre el gobierno y la democracia cristiana, y después esto empeoró. No, fueron 2 meses, nada más que noviembre y diciembre del 70, que coincidió con la presidencia de Benjamín Prado. Benjamín Prado deja de ser presidente del partido más o menos el 20 de diciembre del 70 y lo reemplaza Narciso Irureta. Poco después llega la primera gran remesa de la CIA, y a partir de entonces no hay, se emprende una evolución acelerada a la derecha. Entonces, esta es una cuestión fundamental, porque lo que hay que entender es que la ayuda no era al Partido Demócrata Cristiano, no llegaba a la directiva o al Congreso, al Consejo Nacional, a Frei y a su entorno. Y hasta ahora, uno de los hoyos negros en la historia de Chile es que no se sabe quién la recibía, y que la democracia cristiana se lo debe a la historia de Chile. Sergio Osa Bretó fue a Estados Unidos a agradecer, están los documentos desclasificados, así que se puede suponer que la recibía. Orlando Sáenz dice que Felipe Amunate, y quién le daba a Felipe Amunate, otro que aparece ahí. Pero yo creo que era más que eso. Y es muy difícil que un presidente de un partido no haya visto $1 millón circulando, o sea, que hayan pasado sin que lo viera. Es muy difícil de saber.
Y desde ahí se radicaliza, o sea, hay una marcha fuerza. Por ejemplo, hay una oposición radical a la nacionalización de los bancos, planteando que fueran acusaciones de corrupción, sin ninguna prueba, acusaciones de sectarismo, de permitir guerrillas, en fin, La Confesión, que es un filme sobre los procesos de Praga estalinistas, que es una crítica al estalinismo, pero su autor, Costa Gabra, lo hace de una perspectiva de izquierda. Que el gobierno quería prohibirlo para que los chilenos no supieran. Bueno, todo eso está en la prensa, acusaciones de ese tipo. La alianza con la derecha de la Universidad de Chile, que en el fondo anticipó lo que iba a ocurrir en el país, y una campaña del terror made in Chile en expresiones de Corre. En los informes dice que los chilenos hicieron una campaña del terror mucho mejor que la nuestra. Y yo quedé sorprendido, porque puede pasar a la siguiente. Los 3 diapositivas que siguen son afiches de la democracia cristiana para las elecciones de abril. O sea, estos afiches aparecieron entre febrero, marzo, abril de 1971, que son de una página del Mercurio en cada uno, que era bastante caro. La democracia cristiana en tu respaldo, no a los tribunales populares, el gobierno europeo no ha hecho trabajo unicista, eso es criticando al gobierno europeo por cesantía en febrero, cuando estaba en el gobierno desde hace 4 meses. Además, el clavo está más alto que en ese tiempo no había Photoshop, pero retocaban los el clavo está más alto que la ficha. Los tribunales populares, que eran los tribunales vecinales, que puede pasar al próximo. Mira lo que iba a pasar con Chile, o sea, iba a ser un campo de concentración a todo nivel. La izquierda hace campaña del terror, fue la democracia cristiana que nacionalizó el cobre, y esta nacionalización que está descubierta ahora no es cierto. ¿Y la otra? Hijo de cesante, usted está marcado, lo tienen fichado y todavía se puede elegir, pero puede que esta sea la última elección antes que caigamos en el más siniestro de los totalitarismos. Esa fue una tónica, insisto, febrero, marzo del 71. Entonces se nota que había llegado al $1.000.000 de la... Y eran esos los que controlaron el diario de la prensa, eran esos los que controlaban el Instituto de Investigación. Entonces, para entender a la democracia cristiana, que es un partido real, un gran movimiento social en Chile, pero es controlada por un equipo que está dentro, pero que al mismo tiempo es externo, y que ese equipo es controlado por Estados Unidos, en el fondo por el dinero estadounidense. Y por supuesto que era muy difícil llegar a acuerdos con ese equipo para que hiciera políticas contrarias a la que quería la CIA. Entonces me refiero a una segunda tesis, porque hay muchos historiadores que decían lo que pasa es que Allende no fue capaz de llegar a un acuerdo con la democracia cristiana y con las clases medias, la tesis del libro que citamos hace un rato. Bien, pero el problema es que ese partido estaba controlado económicamente por ese sector que estaba financiado de Washington y que se opuso terminantemente a cualquier acuerdo. Hubo muchísimas conversaciones entre Allende y Tolich, en otras negociaciones, pero ese equipo las boicoteó cada vez. Entonces no se podía llegar a acuerdo, no por falta de voluntad ni falta de concesiones. Y esto culmina con el asesinato de Edmundo Pérez Cruz. Se cogía esa foto donde tengo una reunión, atrás estaba como Coparra, Castillo, estaba en una foto poco antes de su asesinato, en una reunión en el Partido Demócrata Cristiano, que la saqué de la Andersilla. No lo voy a entrar en detalle, pero posiblemente fue manipulado, hay indicios, pero no pruebas. Ese asesinato fue el 8 de junio del 70. Quien destacó esto fue Carlos Toro, por ese grupo que se llamó la VOC, donde en la investigación posterior se sabe que estas personas tuvieron contacto con panameños, que eran exilados de Torrijos, que querían la retrocesión del Canal de Chile, y que aparentemente ellos lo habrían inducido ustedes a hacer cosas chicas, porque robaron como 30 pequeños comercios. Pero no se atreven a hacer cosas grandes, se atreverían con precios muy chicos. O sea, hubo alguien que los indujo y realmente esto cayó en el momento preciso, y a partir de eso, digamos, hay ya una ruptura entre la democracia cristiana y el gobierno. Lo trato en detalle. Y también cuando se habla de la derecha en la época hay que incluir la Corte Suprema y la Contraloría. La Corte Suprema, bueno, esta mañana escuché una conferencia de Villaregallo, que era subsecretario de Justicia, y dice que la primera vez que se presentó ante la Corte Suprema estuvo a punto de retirarse por lo mal que lo trataron. Se quedó para no comprometer al gobierno, pero la hostilidad de la Corte Suprema hacia el gobierno, o sea, era una corte muy politizada y de extrema derecha. La prueba es que
no desaforaron, o sea, a un senador de la democracia radical que presumen estuvo implicado en el asesinato de Schneider, pedida por la justicia militar, que pidió el desaforo. Y después invadió las atribuciones de Dirinco. Y el otro fue el Contralor, objetó los indultos, con el argumento que tiene que haber condena. Por ejemplo, desaprobó el pacto andino, que el gobierno tuvo que hacer un decreto de insistencia, que era el mecanismo en esa época. Se rogó facultades para investigar, porque el Contralor dice si algo es legal o no, pero se puso a investigar los informes de Dirinco para determinar si correspondían o no, o sea, asumió las prerrogativas de un juez que no le correspondían. Y vamos a ver, interviene también en el conflicto de la Universidad de Chile. Y este periodo termina con una elección parcial en Valparaíso, eran los dos candidatos, donde termina por primera vez con una victoria de la oposición unida. La Democracia Cristiana y el Partido Nacional apoyan al mismo candidato, el doctor Marín. La izquierda presentó a Del Canto, aunque Allende quiso que no se presentara candidato, porque las cifras son interesantes. En la elección de abril, la Unidad Popular había sacado 49%. Entonces, la Democracia Cristiana no tenía ninguna opción sola, tenía que aliarse con la derecha para obtener una opción. Y la posición de Allende y del Partido Comunista fue decir: pidámosle a la Democracia Cristiana que presente un candidato progresista. Circuló el nombre de Luis Badilla, y nosotros no presentamos a nadie, va a ser electo automáticamente. Pero no hubo acuerdo de la Unidad Popular y finalmente se presenta un candidato diciendo: nos falta muy poco para el 50%, pero no se llega. Y finalmente, por muy poco, gana el candidato de oposición. La Unidad Popular mantiene su 49% de abril, o sea, todavía lo tiene en junio, lo que es un dato importante, pero por primera vez ya no hay más 3 bloques, hay 2 bloques en Chile, que es el título del libro siguiente. De 2 a 3 bloques, o sea, ya llegamos a la opción donde esto se había acabado. Bueno, la anécdota, por ejemplo, pienso que en la televisión nacional había una emisión de debate político a 3 bandas, porque en Chile habían 3 bloques. Pero al final la Unidad Popular protesta porque tenían 1/3 de la palabra cada uno. Al final la oposición tiene 2/3 y nosotros tenemos 1/3. O sea, se acabaron los 3 bloques y comienzan a haber 2 bloques y finalmente obtienen que les den mitad a cada uno de la palabra. ¿Puedes pasar a la siguiente? En ese periodo se construye el edificio de la UNTA, que habíamos pensado en esa, que Chile obtuvo la sede en marzo y se construyó en un tiempo récord. Se inició en junio y se terminó la construcción en abril. Chile consiguió el apoyo, por ejemplo, de Argentina y de España, que votaron contra Estados Unidos, trató de que Chile no fuera sede de la UNTA, pero se ganó esa votación en Ginebra. Y Chile obtiene la sede de esa reunión a la que van a venir 3.000 delegados extranjeros, y se construye ese edificio en tiempo récord. Pero además, ¿dónde se pudo hacer una obra de arte? Se hizo. Hay un documental muy lindo que se llama Escapes de Gas, donde relatan finalmente cómo todos los artistas chilenos contribuyeron a la construcción de ese edificio, que fue el gran logro de la Unidad Popular, que está en construcción en ese periodo. Los signos de polarización fue que después de la elección en Valparaíso, que hablé, se cinde de la Democracia Cristiana la izquierda cristiana. 8 diputados renuncian, pero esto no consigue dar a la Unidad Popular todavía la mayoría de la Cámara de Diputados, y además se manifiesta un fuerte movimiento de cristianos por el socialismo que toma posiciones sociales muy afirmadas. La izquierda cristiana trató de entrar a la Unidad Popular, pero en realidad, después que el último militante se va de la Democracia Cristiana en julio de agosto del 71, no consiguió seguir captando gente de la Democracia Cristiana. También yo sé que Allende, por ejemplo, estuvo en contra de esta ruptura, pensaba que era mejor que se quedaran adentro, porque su base de desarrollo natural era la Democracia Cristiana. Se quedaron algunos progresistas, Tomic se quedó, Mariano Ruiz Esquina y otros, pero que finalmente no pudieron impedir la derechización acelerada. Y se cinde también el Partido Radical, una ala derecha encabezada, ¿sí? Hay en los documentos desclasificados sumas que se destinaron para dividir el Partido Radical, debe corresponder con eso. Y el MIRE tiene un desarrollo importante. En esa época, en agosto, fueron los funerales de Luciano Cruz,
dirigente del MIR que murió accidentalmente, y se transformara en una manifestación masiva. El MIR hasta ahora nunca se había manifestado de esa forma. Yo diría, son los signos de polarización de la época. Por supuesto que hay más detalles en el libro, pero y a partir de septiembre, yo diría, la derecha inicia una ofensiva de la que no va a parar más. Inicia ya en esa época, septiembre del 71. Y esto coincide, después del asesinato de Schneider, la CIA se reorganiza en Chile. Tienen que sacar a agentes, los militares que estaban en contacto con ellos no quieren volver a hablar con gente de la CIA, porque casi no. Pero según los informes desclasificados, en septiembre consiguen reorganizarse, tienen contacto con los militares, con todos los partidos políticos y producen informes casi cotidianos. Y comienzan con las campañas de desestabilización. En ese periodo destinan $700.000 al Mercurio, porque el Mercurio había pedido 1.200.000, 1.200.000. Están los documentos. Y las OFOFAS, en su famoso cónclave en Viña del Mar, donde decían partir en guerra contra el gobierno. Hay tensiones en Canal 13, huelga de los supervisores. Los supervisores descubren a la gente que era pagada en dólares, que de en dólares fueron los únicos afectados por la nacionalización. Querían que les pagaran el precio del dólar en el mercado negro. El colegio médico inicia una huelga y los latifundistas multiplican sus retomas violentas. Entonces ya se perfila una contraofensiva en esa época, en septiembre del 71. En el libro hay varias manifestaciones, pero aquí voy a citar dos solamente. La crisis de la Universidad de Chile, que es muy importante, fue clave en la época. En la Universidad de Chile, en resumen, poco después de 3 días después del asesinato de Pérez Sukovich, hubo elecciones, y gana la rectoría Edgardo Benninger, un demócrata cristiano muy de derecha, un golpista, ¿no? Pero la izquierda gana la mayoría del Consejo Normativo Superior. Y en ese tiempo existían 9 sedes en provincias y Santiago era un solo conglomerado, y la izquierda propone reorganizarlo en 4 sedes. Y alguien dice que el diablo se esconde en los detalles porque se aprueba la mayoría de las nominaciones, pero Derecho no está de acuerdo con sus asignaciones, lo pusieron junto con Economía y Sociología, y los abogados no querían mezclarse con economistas y sociólogos. Odontología tampoco estuvo de acuerdo. Y después de reuniones muy tensas, la izquierda de Buenos Aires se somete, hace algunas concesiones, en fin, y después se vota y se aprueba la reorganización. Entonces, Benninger va a la Contraloría diciendo que todo esto es ilegal porque no se había consultado suficientemente a las sedes, y el Contralor le aprueba su papel. Entonces, gracias a esta intervención de la Contraloría, va a invalidar la decisión mayoritaria del Consejo Normativo Superior, y se toman la Escuela de Derecho. Ahí están los estudiantes de derecha por primera vez, Democracia Cristiana, Partido Nacional y Patria y Libertad, en una toma muy agresiva. En la escuela de ingeniería hubo un intento de retoma, tiraron ácido a los estudiantes, en fin. El conflicto se torna violento rápidamente. Puedes pasar a la siguiente. Esas son algunas fotos. Después de eso, Benninger irrumpe a la Moneda indignado, pero cuando digo indignado, irrumpe empujando policías y secretarios, llega pateando la puerta del Ministerio del Interior, insistiendo que le tenían que dar audiencia inmediatamente porque habían violado la autonomía universitaria, viene acompañado por 34 diputados. Esa es la foto cuando está saliendo. Le dieron audiencia, habló con el ministro del Interior, pero después se querellaron contra él por agresión, porque empujó a la policía. Y ahí está acompañado de su abogado, lo reconoce, Miguel Schweiz, futuro ministro más adelante. Y es en la toma de la Escuela de Derecho, no sé si reconocen una futura ministra. ¿Alguien la reconoce? Soledad Alvear, estaba en la toma de la Escuela de Derecho y bueno. Entonces, se dice que en la historia de Chile, generalmente la Universidad de Chile efectivamente anticipa un conflicto extremadamente tenso, y al final el gobierno actuó como mediador. En una de las entrevistas a Rafael Agustín Gumucio, que fue uno de los mediadores, dice: les concedimos prácticamente todo, y Bernardo Leito, que era otro, llamado por teléfono y le exigían que pidiera más. O sea, la política era extremar las tensiones. Y realmente era un problema que en tiempos normales la afectación de la sede
se podía haber resuelto con una buena negociación, no había nada extremadamente grave, que sede le daba derecho, en qué condiciones y las cosas así. Pero se buscó extremar ese conflicto. El segundo conflicto fue que el gobierno anuncia su intención de nacionalizar la papelera, la compañía manufacturera de papeles y cartones. Y sí, a principio de año, la Corfo pudo comprar sin problemas las acciones de los bancos. Y lo paradójico, ustedes saben que en los bancos generalmente hay 1% de los accionistas que tienen más del 50%, bueno, esos vendieron, porque el precio era bueno. Hasta Jorge Alessandri vendió acciones de la... Pero esto ya no era posible a fines del año 71. Y cuando se trata de nacionalizar papelero, ustedes ven la campaña, no haga lo que hizo Judas, y se creó un fondo de la libertad, digamos, por Jorge Ovalle Quirós, diciendo que si tenía que vender urgencia, vendiera las acciones ahí, para que no cayeran en manos de la Corfo. Entonces hay una campaña violenta contra la nacionalización de la papelera en nombre de la libertad de prensa, porque el marxismo iba a controlar el papel. Eran argumentos de ese tipo. Que en eso se dio, pero fue el otro gran tema de esa época. Y estamos llegando al final, pero a fines de este año se dan 3 proyectos cruciales en los que he encontrado a veces ciertos errores en varios libros de historia, que son los siguientes. El primero es la reforma constitucional presentada por la democracia cristiana Hamilton Fuentealba, que es muy corta, reconoce las 3 áreas, pero declara nula la compra de acciones efectuada por la Corfo a partir del 14 de octubre, día que se presentó el proyecto, lo que es una enormidad jurídica. No sé si hay abogados acá, pero introduce un vicio de nulidad para un contrato, la compra de acciones, después que el contrato se efectuó. Pero sin embargo eso fue votado. Pero lo más importante no es eso, porque para mí que eso es negociable. Y eso lo encontré en el Mercurio el día que se presentó el proyecto, el 14 de octubre. Alguien, que no está firmado, dice que con este proyecto de reforma constitucional el gobierno no tiene derecho a oponer los vetos. Ustedes saben que según las leyes en Chile, en toda la Constitución del 25, si el Parlamento aprobaba una ley, el presidente, o reforma constitucional, el presidente podía oponer el veto a un artículo, 2 artículos o todos los artículos. Y para aprobarlos el Parlamento tenía que insistir con 2 tercios, y si no, no se aprobaba. Y eso siempre había sido así. Pero ese argumento dice, puesto que ahora se puede convocar a un referéndum, deja de existir la posibilidad del Ejecutivo de vetar las reformas constitucionales. Yo pensaba que eso lo habían dicho al final, no está dicho al principio. O sea, fue pensado para hacer eso. Y ese elemento va a producir una crisis mayor, porque ¿qué va a pasar? La reforma finalmente va a ser aprobada, el presidente va a oponer los vetos, y la oposición dice, no tiene derecho a poner los vetos. Lo único que puede hacer es promulgarla o convocar un referéndum. Y no hay una instancia política que pueda dirimir ese conflicto de competencias entre el Ejecutivo y el Legislativo. Pero, o sea, toda la jurisprudencia y la historia de Chile indicaba que siempre el presidente había tenido derecho a oponer los vetos, que lo tuvo todos los presidentes. Pero eso va a crear un conflicto mayor. Los dos proyectos del gobierno, uno es un proyecto de ley en realidad, o sea, no de reforma constitucional, que define el área social, pero no la limita. Dice, se pueden ser expropiadas las empresas cuyo capital sean superiores a 14.000 escudos, que eran unas 240, de las cuales 40 ya eran públicas, y Allende dice, pero estas no van a ser todas, van a ser algunas de ellas. Y luego se presenta el proyecto de reforma constitucional que plantea todos esos elementos. Poder legislativo únicamente, la Cámara única. Limitar el mandato parlamentario a una reelección y sus ingresos a no más de 20 sueldos vitales. Introduce la posibilidad de iniciativa popular. Si se reúnen un cierto número de firmas, se pueden proponer una ley que tiene que debatir el Parlamento. Faculta al presidente a disolver las cámaras una vez en su mandato y establece la igualdad jurídica entre hombres y mujeres que no existía en la época. En la época, si una mujer quería hacer un viaje al extranjero sola, sin los hijos, ir a comprar a Mendoza, porque tenía que tener una firma del marido. Bueno, establece esa igualdad jurídica y
la igualdad también entre todos los hijos, se acababan las historias entre hijos legítimos y ilegítimos. Bueno, todo esto estaba en esa Constitución, pero en los debates que les hablé sobre si se convocaba un referéndum o no, porque se suponía que iba a ser rechazada y convocar un referéndum, también en esto Allende tuvo razón y dijo, no hay que plantear el Parlamento unicameral o la Cámara Única, porque la oposición va a centrar la crítica en eso, y así fue. Cámara única, partido único, totalitarismo, va a ser igual que los países totalitarios donde la Cámara única es la Cámara, etcétera, etcétera. Y prácticamente todo el ataque fue sobre el Parlamento unicameral, como existe en Perú, en Ecuador o en otros lugares. Pero se presentó como un proyecto totalitario y se centró la discusión en eso y no en los beneficios sociales. Si el proyecto hubiese sido sin eso, quizás habría pasado planteando solamente la posibilidad de disolverlo. Pero yo pienso que fue un error insistir en la Cámara Única por el Partido Socialista que insistió en eso. Por supuesto que con la perspectiva de 50 años, pero fue un error haber insistido en la Cámara Única en ese texto. Por último, no me voy a extender en la visita de Fidel Castro, simplemente recordar que fueron 24 días, porque he visto gente que dice se instaló 40 días, se instaló 2 meses. Fue del 10 de noviembre al 5 de diciembre, no más ni menos que eso. Pero, bueno, que fue un evento mayor, pero también llegó en esa época François Mitterrand, que pasó totalmente desapercibido porque llegaba